Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos en esta materia que es métodos de estudio bíblico y estamos analizando la segunda manera de poder aplicar la metodología histórica o el método histórico. Esta vez nos vamos a concentrar en todo lo que sería la segunda manera, es con respecto a el análisis del método histórico de todo un libro. Poder situar todo un libro o toda una carta o todo un escrito en particular de los 66 que tiene la Biblia, eh, poderlo ubicar en tiempo y en manera. Esto para que nos ayude a entender y nos cree no solamente mayor profundidad, sino una mayor y mejor apreciación del por qué el libro y cómo tomar las palabras que están ahí escritas para nosotros en bendición. Bueno, terminábamos el video anterior, se alargó un poquito con respecto a la metodología histórica aplicada al libro de Génesis en el capítulo número 1 y los primeros versículos del capítulo número 2. Solo me faltaba resaltar, para que lo recuerdes fuertemente, que el análisis que hicimos nos ubica entonces en una apreciación de tiempo, en cómo el orden en que Dios constituye las cosas nos genera a un Dios que prevé, a un Dios que genera primero las instancias de lo cual ha de manifestarse lo siguiente. Me gusta siempre pensar cuando hablamos de parte de Dios con respecto a sus tiempos, con respecto a una frase que alguna vez escuché y la atesoré fuertemente como propia. Dios no empieza algo hasta que termina y no termina hasta que comienza. ¿A qué me refiero con esa frase? Dios en su mente, en su idea, en su percepción, no va a comenzar a hacer algo activo hasta haber planificado completamente todo. Cómo se va a desarrollar, el material, la manera, la forma, el tiempo, todo, todo, todo. Después de haberlo planificado es cuando Dios empieza a hacer cosas en lo físico. Es como la parábola o la semejanza de cuando Jesús decía, ¿quién de entre nosotros decide construir una casa y no primeramente planea la construcción de la misma? Para que no le suceda que a la mitad de la obra se quede sin material o se quede sin la capacidad de poder terminar. Entonces, lo mismo es el principio generado en Génesis, entendiéndose también de que a través de deslumbrarnos con la palabra del Señor, en el análisis histórico de cómo verdaderamente sucedieron los hechos, podamos entender en una bendita historia que muy probablemente los antropólogos o los geólogos no están equivocados en cómo, e incluso los científicos de creacionistas no están equivocados en cómo se realizó y cómo se creó el universo. Ese famoso posiblemente Big Bang del cual ¡pum! Todo sucedió y se partieron las materias y se crea el universo como lo conocemos, pues a lo mejor pudiese caber en el entendimiento de los primeros versículos que vimos con respecto a separar lo sólido de lo gaseoso. Probablemente pudiese ser así. Mas, sin embargo, lo dejo en tu interpretación y en tu apreciación. La cronología de los eventos, como los fuimos analizando, nos podrán dar mejor luz verdaderamente de cómo fue la creación y entonces en el entendimiento de las otras teorías que puedan ser gestadas, añadidas, obviamente, sobre la base de lo que sería la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, lo comento para que sea de bendición. Vamos a orar, vamos a introducirnos entonces a esta segunda manera de aplicación del método histórico y en esta segunda aplicación ya no vamos a ver un evento como tal, vamos a ver todo un libro. Y en el entendimiento de lo que dice el libro con respecto, trataremos de posicionarlo y de generar entonces la perspectiva del por qué la existencia del libro y entonces sacarle un poquito de mayor jugo y bendición a las palabras y a la riqueza de ese libro al posicionarlo a través de la metodología histórica. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas nuevamente de aperturar este enlace en video y poder expresar una materia o más bien una lección y clase de la materia de métodos de estudio bíblico. Dependemos de ti, mi Dios, confiamos en ti, por eso te pedimos que mengues mi carne y que mengues completamente mi pensamiento e ideología humana y que permitas, mi Dios, que a través del Espíritu Santo, solamente yo como vaso, pueda expresar de forma correcta y de forma entendible lo que se entraña en misterios y en ciencia
con respecto al análisis de tu palabra, Dios. Permite, Dios, entonces también que los estudiantes puedan recibir a través de tu Espíritu Santo ese entendimiento y esa revelación. En ti confiamos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces entendiendo esta perspectiva de cómo se da la segunda manera de metodología, vamos a atacar un libro completo. Dependiendo qué tan largo sea el libro, entonces será más difícil, por ejemplo, de datarlo o de poderle generar una cronología en evento o de entender su trasfondo histórico. Lo que es importante mencionar es que hay que hacerlo. Y esto yo te lo promuevo en bendición a que conforme vas caminando en el análisis de la palabra de Dios y en las metodologías que vas aprendiendo, pues trates de hacerlo con todos los libros de la Biblia. ¿Te costará trabajo? Pues por supuesto que sí. ¿Te tomará tiempo? Por supuesto que sí. Puedo serte honesto, en el ministerio que represento, Tabernáculo de David, desde que Dios nos ha permitido generar algo que le llamamos Escuela de Ministerios, hemos a lo largo de los últimos 8 años y medio, gestado literalmente la exégesis y el análisis de la palabra de Dios de manera profunda, tratando de pasar por la mayoría de los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Esto no te puedo decir que en 8 años y medio, y ahora a ese nivel de una clase sabatina que siempre se ha impartido desde que comenzó esta actividad en el ministerio, no hemos podido acabar toda la Biblia en 8 años y medio. Tú podrás contar todos los sábados, a lo mejor algunos fueron de fiesta o a lo mejor fueron unos tratando otros temas como en algún momento de congreso, en algún momento de conferencias, pero independientemente de eso, lo que te quiero explicar es, con este ejemplo, es la palabra de Dios es digna de ser escudriñada en tiempo y forma, pero no por ello significa que entonces lo hagas en un abrir y cerrar de ojos. Tómate tu tiempo. Si eres ministro o líder de congregación y te lo permite tu pastor o tú eres pastor de congregación, pues géstalo delante de tu congregación y delante de las ovejas para que a través del paso del tiempo, a través del paso de los meses, de los años aún incluso, pues puedan llegar al entendimiento de toda la palabra de Dios porque se ha escudriñado toda en sí misma. En bendición te lo comento. Pero bueno, entonces, tratar de generar el análisis histórico o el método histórico de los libros, como lo que vamos a empezar a checar en esta lección en particular o en este video en particular, pues es un poquito más complejo. Trataremos de no ser rebuscados, mas sin embargo tomé lo que sería el principio de un libro que es dócil, de un libro que es fácil también y que tiene pocos capítulos, para que entonces podamos desentretejer lo que la palabra de Dios menciona con respecto a cómo poderlo posicionar cronológicamente, o más bien hacerle un estudio histórico, un método histórico. Vamos entonces. El libro, más bien es la carta que escogí es una carta del Nuevo Testamento, una carta de un apóstol, el apóstol Pedro, y es su segunda carta, la segunda carta de Pedro, desde el capítulo número 1, capítulo 2 y capítulo 3, los estaremos viendo un poquito minucioso para tratarlo de especificar en cuál sería su trascendencia histórica y poderlo posicionar en un momento cuántico de la vida de los apóstoles o de la vida del mismo Pedro y de las iglesias, para que de esa manera entonces eh, pues, pues haya un mayor entendimiento. Amén. Lo primero que habría que mencionar es un pequeño resumen, así muy pequeño, cronológico, de Primera de Pedro. ¿Y por qué digo de Primera de Pedro? Porque si queremos datar o generar cronología histórica o contexto histórico con respecto a Segunda de Pedro, pues si somos francos, como siempre lo digo, antes del 2 siempre está el 1. Y entonces tendremos que entender un poquito el 1 para poder generar esa perspectiva con respecto al capítulo número 2. El capítulo número 1, perdón, la carta número 1 de Pedro, primera de Pedro, en el primer capítulo nos empieza a explicar un poquito cuál es la intención de por qué escribir. Pedro, apóstol de Jesucristo, estoy en primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 1, a los expatriados y esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, estamos hablando de regiones alrededor de Roma, alrededor de Judea, de Samaria, de Jerusalén, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, específicamente como regiones a donde Pedro sabe que terminaron siendo llevados probablemente
por la persecución que empezaron a recibir los cristianos posterior a la muerte de Jesucristo. Entonces, el pueblo romano y el gobierno romano empieza a presionar, empieza a presionar y empieza a presionar tanto que incluso conocemos estadísticamente que hubo el sitiar Jerusalén nuevamente y la destrucción del templo, como se conoció antiguamente, por lo menos el último en construcción, y de ahí pues que ya no se ha vuelto a construir. Pedro no vivió esa destrucción del templo si no la hubiera hablado en sus cartas. Lo que sí es importante mencionar es que probablemente era previo. Pero lo que sí se entiende entonces es que ya había o ya hubo esa presión gubernamental de estar persiguiendo a los cristianos en las regiones de Judea, de Samaria y de Jerusalén, y que esto provoca entonces que haya gente expatriada, que haya gente llevada a otras regiones o empujada a que ya no esté en su región natal o en su región original. Pedro, preocupado por esa situación, entonces es que escribe Primera de Pedro. Cuando también analizamos un poco la carta completa de Primera de Pedro, entendemos que el corazón de pastor, el corazón paternal de Pedro empieza a relucir. Muy probablemente porque ya estaba identificado con la orden que Dios le dio de apacentar a su grey, de apacentar al cuerpo, de apacentar a la iglesia. Mas, sin embargo, ante esta peyorativa, podemos entender entonces que Primera de Pedro surge o surte un efecto pastoral, es una carta pastoral hacia esta gente expatriada, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En ese inter de los 5 capítulos de Pedro, Pedro hace mención sobre muchas cosas, sobre la esperanza, sobre la validez, obviamente, del sacrificio, de lo que es importante para un hijo de Dios entender con respecto al sufrimiento, con respecto a las pruebas. Es decir, Pedro toma muchos versículos para tratar de enfocarse en una fe cristocéntrica, pero sobre todo tratarles de animar a que continúen en esa fe, tratarles de apapachar, tratarles de bendecir con palabra, para que sin importar cuál sea la tribulación o persecución que estén viviendo, entonces continúen férreos a la fe verdadera en Cristo Jesús, pese a los padecimientos. Podríamos decir que primera carta de Pedro también empieza a tener un pequeño pues humor o un pequeño sazón de que Pedro estaba entendiendo que posiblemente se podían extraviar de la sana doctrina. Entonces Pedro en ese corazón apostólico, pero en ese corazón paternalista, como pastor también que funcionó en el ministerio, en su ministerio, empieza a gestar muchas palabras que den fuerza, que den virtud, que den vigor, que den ánimo para que se mantengan en la fe exclusiva de Jesucristo. Habla, por supuesto, en el capítulo número 2 con respecto a la santidad y cómo ésta debe ser acogida y atesorada en el corazón de cada una de las personas que iba a leer esta carta. Desechando el engaño, desechando el pecado, que no se regresara. Parte de Primera de Pedro nos trata de mencionar fuertemente en los capítulos, y entendemos sus palabras, que Pedro está preocupado porque haya una decaída en cuestión de personas que creyeron en Jesucristo, pero a razón de la prueba decidieron regresar al pecado, decidieron regresar a situaciones de su vana manera de vivir anterior. Pedro estaba preocupado y por eso externa muchas situaciones con respecto a la santidad, con respecto a cómo debe ser la perseverancia, cómo debe ser muchas situaciones a pesar de la tribulación en Cristo Jesús para un hijo de Dios. Y cómo esta situación entonces debe de generar bendición en lugar de tropiezo, y cómo verdaderamente somos escogidos y la preeminencia que podemos tener al ser llamados hijos de Dios o linaje escogido o real sacerdocio. Entonces Pedro, como les comento, está preocupado porque esta gente que probablemente es nuevecita o a lo mejor apenas estaba gozando de la virtud de conocer a Dios a través de lo que predicaban los apóstoles, cuando es expatriada, cuando es llevada afuera, cuando es alejada de esos cuidados, entonces Pedro está preocupado para que verdaderamente se mantengan en la fe y en una fe verdaderamente cristocéntrica, siguiendo las pisadas de Jesucristo, pero sobre todo también sin pecado.
Es parte de lo que podríamos decir específicamente de la primera carta de Pedro. Obviamente da consejos a las mujeres, da consejos a las esposas, da consejos de todo tipo para tratar de mantener esa unidad o esa unicidad en la doctrina que se estaba enseñando en esos tiempos. Ahí es donde acaba entonces la carta de Pedro, dando por sentado que trató de cubrir la mayor cantidad de situaciones para que esta gente no se extraviase, no se perdiera y se mantuviera de alguna manera haciendo santidad y haciendo obediencia delante de Dios. Y es entonces donde surge la segunda carta. Pero ¿por qué surge la segunda carta? Y ahora sí vamos con ese contexto un poquito histórico de cuál es el antecedente de primera de Pedro. Podemos entender ahora segunda de Pedro un poquito mejor. Fíjate qué hermosura. La palabra de Dios nos refiere en el capítulo número 1. Lo voy a tratar de leer, son solo 3 capítulos, los vamos a ir cubriendo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Voy a resaltar algunas palabras que nos pudiesen ayudar a entender entonces el por qué Pedro escribe esta segunda carta y cómo la pudiésemos situar históricamente hablando. Para Pedro, ya le está empezando a ser importante en la segunda carta hablar no tanto de lo que físicamente está viviendo la gente que lee su carta. Obviamente los expatriados de Ponto, de Galacia, de Bitinia, todos los que ya hablamos. Todas esas personas a las que va dirigida su primera carta también está siendo dirigida la segunda carta. Por eso les dice más adelante, por eso te escribí esta segunda carta, refiriéndose a que leyeron la primera. Entonces, Pedro está de alguna manera ya preocupado de lo que pudiese suceder con respecto a situaciones que no han recibido todavía físicamente en cuestión de fe. Muchas de las cosas que como hijos de Dios hemos de entender se gestan en nuestra vida y en nuestro corazón cuando nos es presentado a Jesucristo es lo que Él puede hacer y hace efectivamente hoy por mí. Y podríamos decir que ese es el principio de nuestro acercamiento a Dios. Cualquier hijo de Dios redimido debe de entender, y yo creo que tú y yo debemos de ser conscientes que pasamos por el mismo proceso, que lo que nos atrajo a Dios fue lo que Él podía hacer hoy por nosotros. No necesariamente lo que podía hacer en 10 años, en 15 años o en 30 años. Lo que nos atrae a la vida en Cristo Jesús como primerizos o recién nacidos en el Evangelio es lo que Cristo nos ofrece hoy, que es obviamente perdón de pecado, es remisión de culpas, es muchas situaciones en bendición, alguna sanidad, alguna situación que nos provoque la manifestación de Dios para atraernos y ser contextualizados en un entorno de hijos de Dios renacidos o recién nacidos. Pero conforme va pasando el tiempo, empiezan las tribulaciones, empiezan muchas cosas, como lo que vimos obviamente en el capítulo número 1, digo, como antecedente histórico del capítulo de la primera carta de Pedro, perdón. Y en esta segunda carta, Pedro está preocupado entonces por hacerle mención a que mantengamos firme la mirada en cuestión de las promesas. Esto es muy importante porque ya el versículo 4 de primera de Pedro, digo de segunda de Pedro, capítulo 1, nos empieza a mencionar entonces que ya existe todavía una mención con respecto a estas promesas. Y una promesa es algo que no ha sucedido, pero está por alcanzarse. Y Pedro es importante de empezarlo a mencionar por varias razones que descubriremos dentro de la carta, pero quiero hacerte noción de que abras tu entendimiento, que abras los ojos y puedas entender que para Pedro ya le está siendo importante mencionar la solidez con la que debemos de estarnos gestando rumbo a algo venidero, rumbo a algo futuro, no solamente por lo que ya tengamos asido o tomado de parte del Evangelio y de Dios sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, nos debe alcanzar para decir, bueno, entonces ya
me echo en mis laureles y ahora que venga lo que venga, porque al fin yo ya tomé y ya recibí de Dios lo que debí de haber recibido. Pedro le preocupa y dice, no, debes de pensar ahora entonces en las grandísimas promesas y preciosas promesas que todavía no has arrebatado. Obviamente que por las cuales huimos de la corrupción en el mundo y de la concupiscencia. Pedro sigue preocupado de que no se recaiga en una sensación filosófica o literaria con respecto al Evangelio, pero que tu vida y la vida de los que están leyendo la carne, digo, las cartas, regresen a la carne, regresen a esas concupiscencias, a esa corrupción. Por eso entonces, y creo que recordarás el video de bienvenida, cuando te hablé, ahora sí que la receta para alcanzar el éxito o la bendición total de parte de Dios con respecto, y se habla obviamente de fe, de virtud, de conocimiento, y expliqué, si quieres ver otra vez el video de bienvenida, para que tú puedas, pues referir al contexto de lo que estamos hablando, ¿no? En este momento en particular. Pero lo que sí es importante entonces es que para Pedro la constancia es muy, muy, muy importante. Tan importante en esa bendición que por eso nos da la receta de cómo ser constantes. De echarle inteligencia, de echarle amor fraternal, de echarle vigor, de hacer las cosas bien. Para que entonces, si existen estas cosas, no estemos ociosos y por ende no recaigamos en esos anteriores deleites o placeres de los cuales venimos huyendo por perseguir una bendición mayor. Una de bendición mayor, nuevamente, que en las palabras que te estoy explicando, no son específicamente dadas cuando Jesucristo viene a tu vida por primera vez si eres un recién nacido, sino más bien va provocándose el momento de tu santificación para que llegues a tu glorificación. Porque el proceso más grande y más fuerte que estás por vivir, aparte obviamente de lo que es el arrepentimiento y la remisión de pecados por la sangre de Jesucristo, es tu transformación en glorificación. Tu vida y mi vida y nuestros cuerpos han de ser glorificados delante de Dios si es que nos mantenemos constantes en la piedad, en el amor, en todas las cosas que son parte de lo que debemos de hacer para dejar la carne, para menguar obviamente el pecado, para desaparecerlo de nuestras vidas. Y obviamente, pues presumiblemente irnos transformando de santidad en santidad, de gloria en gloria, como diría el apóstol Pablo. Pedro le empieza a preocupar esto, muy probablemente porque también siente la presión de lo que es ser un expatriado, en donde literalmente pues vives, comes y convives otro tipo de cosas que no serían las de casa. Probablemente si se hubiera mantenido una nación como tal y no hubiera habido persecución de los cristianos que empezaban a tener una sede base en Jerusalén y en Judea y en Samaria y que empezaron a tener sedes fuertes, si no se hubieran dividido, si no se hubieran aislado, si no se hubieran llevado por la fuerza a estas gentes rompiendo los grupos de unión, muy probablemente entonces hubieran mantenido una misma cultura también cristocéntrica en cuestión del Evangelio y les hubiera sido más fácil compartir esto. Mas, sin embargo, expatriados y viviendo otro tipo de culturas y viviendo otro tipo de situaciones, es más conflictivo verdaderamente poder mantenerte en una fidelidad de lo que crees y de lo que haces. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. No sé si en tu vida, en lo particular, desconozco tus hábitos en cuestión de salud física, pero no sé si te ha gustado de alguna manera hacer ejercicio. Dicen los que de alguna manera saben que hacer ejercicio solo en la casa es lo peor que puedas hacer. ¿Por qué? Porque te es muy difícil concentrarte, te es muy difícil encontrar tiempos, de repente hay muchos distractores internos y dentro del entorno de casa, que a lo mejor prendes la tele, a lo mejor pones música, a lo mejor te llaman por teléfono, o estás en el WhatsApp, o estás ahí chateando en el Facebook, o como sucede en las redes sociales hoy en día, y entonces pierdes enfoque de verdaderamente ejercitarte y hacer, aunque tengas una rutina perfecta, aunque tengas los aparatos, aunque tengas una buena alimentación, simplemente te pierdes. Dicen los que hacen ejercicio que es más fácil mentalizarse y contextualizarse en un entorno en donde hay obviamente un grupo que hace lo mismo
y por ende se está como que presionando a que se geste esto. ¿Dónde entonces? En un gimnasio. A las personas les es más fácil ir al gimnasio, aunque paguen más, aunque tengan que caminar más, aunque sea en otro horario completamente más difícil para ellos porque se tienen que trasladar a hacer ejercicio en casa. Muy pocas personas pueden llegar a tener la disciplina de poderse ejercitar y cuidar su cuerpo en un entorno aislado. La mayoría de la gente lo busca en un entorno comunitario. Y en ese sentido, entonces, lo mismo que es lo que está viendo Pedro. Ok, ya te aislaron de la comunidad, ya te aislaron de esa situación, me preocupas en esa situación paternalista de Pedro hacia los expatriados, me preocupas y por eso te doy la receta para que te mantengas constante, para que te mantengas haciendo bien las cosas y por eso te estoy escribiendo. Porque Pedro no solo entiende que el yo interno va a empezar a pelear en contra de, de, de este, de la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas y el fruto del Espíritu y todas las cosas que son conforme a la piedad, según diría Pedro. Entonces, esto es importante. Pero el que no tiene estas cosas, ni tiene la vista muy corta, y digo, versículo 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Es decir, incluso pudiese perderse la situación de entender lo que verdaderamente, salvíficamente Jesucristo ha hecho por tu vida, por estar tan inmerso en la sociedad del mundo como hoy incluso te la presenta. Pedro seguía preocupado por eso. De esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, y aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la vida, en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en ese tabernáculo, el incitaros con amonestación, sabiendo que en breve debo dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Estos dos versículos, o el versículo 14 nos da otra clave histórica de entendimiento para situar la carta de Segunda de Pedro. Y específicamente lo que está diciendo Pedro es, no solo estoy preocupado y te estoy dando estos consejos por tu entorno, sino también por mi misma condición, que pronto he de dejar yo de estarte presionando a que te mantengas firme, de estar cuidando de tu vida, ya pronto mi cuerpo lo voy a dejar, en pocas palabras voy a morir. Eso es lo que está diciendo con el eufemismo que presenta en donde debo dejar mi tabernáculo, ¿no? También yo procuraré con diligencia que después de mi muerte, y ahora sí ya lo dice directamente, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, muy probablemente a través de sus hijos espirituales o sus discípulos, que también les iba a encargar, pues obviamente, la obra del ministerio, y de las propias iglesias que él estaba a cargo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que ya empieza a presionar Pedro a partir del versículo número 16? Pon tu mirada en que la meta no la has alcanzado. Pudiese ser una manera de resumirlo. Pon tu mirada en que la meta no la has alcanzado. Y aún incluso aunque yo muera, trataré de dejarte personas que te recuerden, todavía no has alcanzado la gloria, todavía no has alcanzado la virtud, todavía no has alcanzado ese día en que digas, ahora sí me voy a echar en mis laureles y no importa, ya no tengo que trabajar y ya no tengo que hacer esto, todavía no ha llegado ese día. El día que va a ser eso en tu vida y en mi vida es en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya seamos glorificados y ya seamos transformados y ya dejemos este cuerpo de pecado en debilidad y suceda toda la glorificación de lo que Dios quiere hacer con nosotros en la venida de Jesucristo. Entonces es muy importante que entendamos que Pedro está refiriéndose ya a poner nuestros ojos en la meta, no en el principio, porque el principio pudo haber sido tan vasto como para que digas, ay, wow, sí, Cristo me lavó, me perdonó y sigo con gozo y sigo en esto, sí, pero la vida cristiana te proyectará tanto en tiempo y en maneras lo difícil que es permanecer en ella. Y Pedro entonces, la única ancla que encuentra para poder permanecer en la vida cristiana, ni siquiera es lo que Jesucristo hizo por ti, sino lo que va a ser todavía en el final por ti.
con respecto. Obviamente es importantísimo el principio de la remisión de pecados y la transformación y todo lo que Cristo empieza a hacer a través de su Espíritu Santo cuando nosotros nos arrepentimos y viene a nosotros ese principio de nacer de nuevo. Pero eso todavía incluso no lo supera el hecho de llegar a la meta. La meta es ser glorificados en tiempo de la venida de Jesucristo. Esa es la meta. Y de ahí entonces que Pedro utiliza su segundo capítulo y su tercer capítulo, que ahorita leeremos, simplemente para que lo entendamos, para que entonces los que lean la carta de Pedro digan, ok, entonces todavía necesito estar constante, no necesito bajar la guardia, ¿no? No ha sucedido el premio de gloria, no ha sucedido el galardón, no ha sucedido la transformación. Todavía, probablemente por las mismas palabras de Pedro, lo podrías perder. Esto es muy importante. No te voy a hablar si eres de Arrenio o si eres de Calvino con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Para Pedro, si tú no eres constante, si no te mantienes haciendo lo propio, probablemente pierdas llegar a la meta. Y no vas a poder decir, no, es que en 1974 fue cuando yo me arrepentí, y es cuando Jesucristo vino a mi vida y fue tan glorioso que hasta ahí me quedé. Dios, por las palabras de Pedro, te diría, ¿sabes qué? Yo te recordaré en mi palabra, a través de mi apóstol Pedro en su segunda carta, que eso no era todo, que debes de llegar a la meta. Y como no llegaste a la meta, no te puedo entregar el premio y el galardón de la meta. Ni modo, chao, diría de alguna manera el Señor. Y Pedro está consciente de eso. Porque él recibió de Dios honor, de Dios Padre, honor y gloria, dice el versículo 17. ¿Quién lo recibió? Jesucristo. Escuchando de viva voz desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En temas de la metodología histórica, también nos ayuda este versículo 17 a tratar de entender la manifestación de quién está hablando ahorita. No solo en los versículos 14 y 15 con respecto a que va a morir, sino este versículo también nos ayuda a entender. Es la misma persona, la que está hablando ahorita, es la misma persona que vivió ya una vida correspondiente a ser pescador, correspondiente a ser seleccionado como discípulo, correspondiente a ser irascible y tener sus arranques y todo eso, pero también caminó sobre el mar, aunque se haya caído, pero caminó sobre el mar. Los otros 11 estaban ahí en la banca, digo, en la barca completamente temerosos, pero y nos burlamos o a lo mejor nos jactamos de decir, ah, triste Pedro, falto de fe, se empezó a hundir cuando caminaba. Sí, pero discúlpame, los otros ni siquiera se movieron. Él por lo menos caminó, unos cuantos pasitos, pero caminó. Pero también se cayó. Y en el momento de empezarse a hundir, él fue el que vivió que Jesucristo lo tomara de su propia mano para volverle a levantar. Entonces Pedro también fue el que le negó, pero también Pedro fue el que le declaró, tú eres el Hijo, el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, esa es la persona que te está hablando de que no tengas garantizado nada en Cristo Jesús hasta que llegues a la gloria. Entendamos entonces el contexto histórico de la persona que está hablando. Y obviamente una persona preocupada todavía más cuando sabe que él como vocero, él como cuidador, como pastor, está por ser separado de su labor terrenal. Entonces entendamos la fuerza, ¿no? ¿Y por qué digo el versículo 17 nos da esta pinta? Porque obviamente también es un Pedro que visualmente, físicamente presenció el monte de la transfiguración. A eso se está refiriendo el versículo 17, cuando Pedro estaba en ese monte y dijo, oye, no sería muy bueno hacernos unas calabaceras aquí porque está genial esto de la transfiguración. Cuando apareció Moisés y hablaba con Elías, Jesucristo y su rostro también fue transfigurado. Bueno, entonces entendamos que verdaderamente no está hablando una persona cualquiera, una persona que sí fue arrepentida, sí, que sí aceptó a Jesucristo, sí, pero que también le negó y que también tuvo problemas en la carne. Una persona que verdaderamente vivió y en el contexto de Segunda de Pedro, ya vivió de una manera, podrías decir excelente o no excelente, su vida y su turno delante de la presencia de Dios. Y Él es el que te está diciendo, cuídate, no vaya a suceder que no llegues a esa meta.
No vaya a suceder que por andar desviado, que por andar sin generando virtud, si por andar metiendo tu mente en otras cosas, entonces pierdas la perspectiva de lo que puedes hacer cuando llegues a la meta. Ese es Pedro. Y ese es el contexto histórico de esta segunda carta. Tenemos además la palabra profética más segura, la cual es: hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro empieza a hablar un poquito este tema de la palabra profética, porque también ya para este momento crucial de la segunda carta de Pedro empezaba a suceder lo que veremos en el segundo capítulo de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Muy probablemente todavía a los ojos de Pedro, visualmente, físicamente, no aparecían los falsos profetas y falsos maestros de los cuales se profetizó incluso por boca de Cristo. Todavía no aparecían estos. Y Pedro dice, todavía no ha aparecido, pero todo lo que mi Dios me ha dicho en cuestión de palabra profética es verdad. Y Jesucristo, mi Cristo me dijo que aparecerían falsos profetas en el tiempo futuro. Yo todavía no los veo. ¿Y por qué dice no los veo? Porque aquí dice, segunda de Pedro 2:1, como habrá. Todavía no los vislumbraba, pero sabía que era latente porque Jesucristo le advirtió que esto sucedería. Y como todavía no los veía, tenía que advertir de esta situación también profética que Cristo le había dicho a Pedro directamente con respecto a los falsos maestros que aparecerían y a los falsos profetas. Entonces Pedro empieza como que a generar el contexto de cómo cuidarse de ellos. Y de ahí entonces los versículos del capítulo número 2 de Segunda de Pedro, con respecto a que trata de definir en características cómo serán estos falsos maestros. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus caminos perniciosos. A causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, serán amadores del dinero, ¿no? Todo lo que Jesús estaba hablando, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Eso también es interesante apreciar en cuestión de momentos y de tiempo. Pedro vislumbraba, y aquí es donde pone ejemplos bastante interesantes, Pedro vislumbraba que si aparecieran estos falsos maestros y estos falsos profetas, entonces su perdición estaría temprana también, que no se tardaría. Pero vamos a analizar un poquito también en cronología humana los ejemplos que Pedro está mencionando. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó en el infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados, primer ejemplo. Si no perdonó en el mundo al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, segundo ejemplo. Y tercer tiempo, si no condenó y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tercer ejemplo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque es justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Bueno, lo que Pedro está mencionando son tres ejemplos, que si somos honestos, desde que empezaron a manifestar pecado cada uno de ellos, no estamos seguros cuánto tiempo tardó verdaderamente el juicio sobre la vida de ellos. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque obviamente, si somos francos, ¿cuándo es que se introdujo el pecado al mundo y que literalmente las naciones y la gente que vivía, por lo menos en el tiempo de Noé, empezaron a pecar y a perderse como humanidad? Pues desde que empezó Caín. Desde que Caín mató a Abel, entonces es que se genera todavía esta promiscuidad cada vez más en cuestión con el tema de pecado. Y si entendemos que de Caín a Noé por lo menos fueron 8 personajes, entonces estamos hablando de un periodo bastante largo de tiempo para verdaderamente soltar el juicio. Estaríamos hablando de 8 generaciones, y por los años que se viven o que dicen que vivió cada uno, pues ni cómo contarlo, ¿no? Si queremos ser francos. Pero Pedro dice, bueno, pues no te preocupes, porque su castigo no se tarda y su perdición no se duerme.
Eso se lo hubieran dicho a Abel cuando recién fue muerto, hubiera dicho, jole, pues ¿cuál no se tardó? Pasó Abel, pasaron todos los demás, pasaron los de Nimrod, pasaron muchos otros hasta que vino Noé y entonces vino el diluvio. Diría Abel casi casi, yo tuve que esperar todo ese tiempo generacional para que verdaderamente viera el cumplimiento de que su castigo no se tardaba. Entonces la palabra de Pedro, vamos a entenderla, no es una palabra profética de que estos van a aparecer y luego van a castigo. No, muy probablemente Dios iba a permitir que no solo aparecieran, sino que también enturbiaran a tal nivel como para la persecución de más y más cristianos y obviamente estos que leían la carta y la caída obviamente de Jerusalén y la destrucción del templo y tratar de derrotar completamente al pueblo cristiano en ese tiempo. Entonces es una palabra bastante curiosa, e interesante, tratar de entender que Pedro inmediatamente quiere darles como que esperanza a esos lectores de su carta, diciéndoles, ok, aparecerán estos falsos maestros, pero luego van a ser castigados. Pues yo después ya de entender también la palabra de Dios diría, bueno, luego, pues no tanto, no tanto, pero bueno, confiemos en que también serán castigados, casi podríamos también terminar de decir. Ok, entonces lo menciono simplemente para también entender los momentos y los tiempos, ¿no? En el versículo número 9, 2:9 dice, y el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate qué interesante. Ya mismo Pedro coincide en estas palabras de este versículo número 9 que el verdadero castigo para todos los injustos y para esos falsos maestros también y profetas, pues será hasta el día del juicio. ¿Y cuándo es el día del juicio? Pues por lo menos Pedro se dice que murió en el año 68, 69 antes de Cristo, digo después de Cristo, perdón, y pues nosotros estamos en el 2017. Pues se ha tardado algo también todavía ese día del juicio. Más sin embargo, es parte también de lo que debemos nosotros de hacer, tomar las palabras y la expresión de Pedro como para ser constantes todo el tiempo que Dios nos permita permanecer en la tierra, porque todavía literalmente no llega el juicio, no llega el juicio. Pedro mismo dice, pues es que Dios, este juicio no viene porque Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahorita lo leemos. El asunto está, y principalmente aquellos que siguen en la carne la concupiscencia de inmundicia y menosprecian todo gobierno, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Voy a hacer un paréntesis porque sí me gustaría mencionar algo interesante en cuestión del versículo 10 en adelante. Estamos tratando de datar y de generar una cronología a través del método histórico. Y creo que vamos bien entendiendo cuáles son los antecedentes históricos para que la segunda carta de Pedro se dé. Es decir, si somos reales a las palabras, entonces el templo todavía no ha sido destruido y sabemos por historia que el templo se destruyó en el año 70. Por eso podíamos datar fácilmente esta carta entre el 67 y 68 después de Cristo. Obviamente Pedro también se sabe por historia que lo mató y sufrió su castigo, digo no su castigo, sino su martirio en tiempos de Nerón. Y entonces en los tiempos de Nerón podríamos estar datando específicamente muy cercana a la destrucción, casi la muerte de Pedro en el 69 después de Cristo. Entonces esta carta fácilmente podría estar datada en el 68 o en el mismo 69 después de Cristo. Lo que podríamos entonces entender en esa virtud y en ese vigor es, bueno, Pedro está escribiendo estas palabras y está mencionando incluso a la aparición de hombres, y por eso me quiero detener, que muy curiosamente creo que están infiltrados fuertemente en las denominaciones e iglesias grandes, congregacionalmente hablando, que existen hoy en nuestro país, en nuestro México, pero también en el mundo, específicamente hablando el hispano, en el mundo sudamericano, en el mundo centroamericano, en el mundo latinoamericano. ¿A qué me refiero? Está hablando claramente de ellos, por eso me quiero detener. No te voy a poner un ejemplo práctico, pero te podría poner el nombre de bastantes pseudo líderes cristianos que mueven masas, que mueven situaciones y que terminan cayendo en esta situación. Siguen en la carne, en la concupiscencia de la inmundicia. Este tipo de ministros, este tipo de líderes que profanan y hablan fuertemente incluso
aparentemente llenando iglesias y digo, con estadios y llenando situaciones. Por lo menos te voy a decir un lugar en Guatemala, ¿no? Uno de estos es donde reside y hace sus cosas. Literalmente el análisis de su vida, y esto es por testimonio de muchas personas, específicamente incluso que viven en Guatemala y que conocen cómo se conduce este ministro detrás de la cámara, detrás de la presentación de sus videos, es que la carne está potenciada de una manera impresionante, en cuestión de orgullo, en cuestión de lascivia, en cuestión de excesos sobre la carne y ese tipo de cosas. Menosprecian todo gobierno, hacen mención claramente de que Dios es su único gobierno y no tienen por qué pagar impuestos y no tienen por qué este, sujetarse a un policía y no tienen por qué sujetarse a un presidente, ellos son su propio gobierno casi casi, porque somos ciudadanos de un nuevo reino y somos, bueno, ya las artimañas que usen son diferentes. Cada quien usa diferentes en ese sentido, pero más o menos tienen la misma característica. Son atrevidos, son contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. ¿A qué se está refiriendo de las potestades superiores? Está hablando específicamente Pedro en el contexto exegético de todo, de toda esta presentación de Segunda de Pedro. Está hablando de esas potestades superiores, está hablando de Satanás y sus demonios. Son potestades superiores, que aún incluso los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Simplemente esperan pacientemente a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Si ni los ángeles las pronuncian, ¿cuántos videos? No, y tú Satanás, y yo te piso, y tú no gobiernas porque yo soy mejor que tú, y tú eres un quién sabe qué, y eres un quién sabe cuánto, y hasta en oraciones, y yo te humillo, y no sé si me explico. No tiene nada que ver con eso. Jesús jamás expresó una oración, incluso yendo en el sentido práctico, insultando a Satanás y a sus demonios. Simplemente se plantó con autoridad y quitó de gobierno de los demonios que estaban presentes en regiones y en personas físicamente hablando. Pero nunca existió esta ufanidad de parte de Jesucristo, de incluso estar maldiciendo y diciendo, nada más que hizo aquello, y yo estoy superior que ellos. No sé si me explico. Estas personas lo hacen. Y así enseñan al pueblo de Dios que debe de conducirse. Es una situación diabólica y demoníaca esa corriente, literalmente, ¿no? Que lo tapan con temas de liberación y de guerra espiritual, pero no tiene nada que ver con eso. Dice Pedro, ni aun los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, pronuncian juicio de maldición contra ellas. Estos que estoy hablando, estos que Pedro también anunció que iban a empezar a aparecer como falsos maestros, como bestias brutas naturalmente nacidas para presa y destrucción, hablan mal de cosas que ni entienden. He visto videos de pseudoapóstoles, bueno, obviamente ellos se dicen apóstoles y ellos se dicen profetas y se dicen infinidad de cosas, pero los he visto sus videos, cómo van incluso en contra de la Biblia y la tiran al suelo y la pisotean, ellos presuponiendo estar por encima de la Biblia, porque ahora ellos tienen mayor revelación y ahora ellos hablan directamente con Dios de una manera en que la Biblia ya no tiene que ser consultada y ya no tiene que ser evidenciada, ¿no? En sus vidas. Entonces, es una situación bastante interesante. Hablan de cosas que ni entienden. Tratan de explicar el Apocalipsis, tratan de explicar los demonios, tratan de explicar la naturaleza de Dios y las dimensiones de Dios en ese sentido, de cosas que ni entienden, ¿no? Predicaciones sobre la cuarta dimensión de la fe, predicaciones sobre la cuarta dimensión y profundidad de Dios y que no tienen nada que ver. Y cuando los escuchas simplemente está lleno de palabrería, pero no tiene nada de sustento bíblico y nada de potencia del Espíritu Santo que te haga vencer pecado, que te haga verdaderamente encaminarte a esa santificación y glorificación en Cristo Jesús. Perecerán en su propia corrupción. Por eso quería hacer ese paréntesis. Pero bueno, Pedro está hablando, obviamente, que iba a suceder, que apenas aparecerían este tipo de personas, pero yo te digo, después de 2000 años después, fácilmente es que nosotros tenemos este tipo de personas a nuestros propios ojos las pueden estar, nuestros propios ojos los pueden estar viendo y es tan fuerte como que se inmiscuyen fuertemente en congregaciones y las dividen y crean verdaderamente ministerios que no ostentan, a lo mejor por título, ser de Dios, pero no tienen nada que ver con Dios, literalmente. Recibirán su recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son
suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Es decir, Pedro sabía que se iban a inmiscuir fuertemente en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. Fuertemente. Entendía perfectamente y estaba alertando de eso. Hoy te diría de parte del Señor, atiende a las palabras de Pedro, porque muy probablemente, y te lo digo de todo corazón, en tu congregación a la que asistes, haya de este tipo de personas, haya de este tipo de falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no pueden dejar de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición. Tremendas palabras. Han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó tener dinerito, la paga de la maldad. Mas fue reprendido por su iniquidad, una asna muda hablando en voz de hombre, refrenó su locura, la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en el error. Entonces aquí hay situaciones, ¿no? He escuchado ese tipo de predicaciones de este tipo de ministros y falsos maestros que ya están entre nosotros, que incluso uno de ellos se atrevió a decir que la ministración del Espíritu Santo de Dios, si nunca la habías sentido, si nunca habías tenido el toque del Espíritu, entonces échate un churrito de droga, que de todas maneras se siente igual o similar. Si no has sentido el Espíritu Santo, échate una droga, se siente igual. Entonces, yo te digo que lo hagas. Eso es lo que decía este cuate. Y muchos diciendo amén, amén, y ya me los imagino drogándose para experimentar algo que jamás van a poder sentir verdaderamente el toque del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo toca a los que en justicia Cristo ha justificado y en santidad Cristo ha santificado cuando ellos mismos se alejan del pecado. Esa es una realidad también bíblica, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Porque si, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro hace una intención interpretativa de una manera bien sencilla. Cuando muchos me preguntan, porque hay otras personas que también se han acercado a un servidor y me dicen, bueno, entonces no eran, entonces son de diablo, entonces nunca fueron hijos de Dios. No, 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 leamos lo que Pedro dice. Muy probablemente empezaron su camino de parte de Dios. Muy probablemente empezaron atendiendo al corazón de Dios y empezaron entonces relacionándose con el Dios digno que los justificó a través de arrepentimiento y de la sangre de Cristo y todo el proceso. Pero en su postrimería, como dice aquí, buscan su pecado, buscan no salir, buscan su jactancia, buscan su propio orgullo, y es entonces donde, recayendo, viene a ser peor su estado final. Y no tengo ningún problema. Dijimos que no íbamos a mencionar nombres de este tipo de ministros que terminan siendo falsos maestros, pero hay uno que radicalmente ha llevado a perdición incluso a la congregación que dice ostentar y obviamente a mucho pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que ya lo desenmascaró, pero hay mucho otro pueblo de Dios que no, que prefiere seguir a la sombra de sus palabras para seguir también en sus propios pecados. De eso créeme, te lo digo de primera mano. ¿Y quién es este famoso personaje que pudiese encajar perfectamente en estas palabras? Pues Jesús Adrián Romero, el cantautor de alabanzas y de cánticos a Dios. Jesús Adrián Romero hoy en día está completamente apostatando de la fe por todo lo que dice en cuestión del Halloween, por todo lo que dice en cuestión de los cantos gregorianos, por todo lo que dice en cuestión del catolicismo, por todo lo que dice en cuestión del ecumenismo. Él está apostatando completamente de la verdadera fe. Si no, búscalo con toda confianza y ve que en el principio sus cánticos verdaderamente llevaban a la presencia del Señor y ahora que está buscando todo este tipo de cosas, ni siquiera puede componer algo que sea digno delante de la presencia de Dios, pues porque ya no hay luz, ya no hay Espíritu Santo que le esté alimentando en este sentido. Él sería un ejemplo práctico. Y obviamente a las pruebas, porque soy muy cuidadoso cuando hablo de este tipo de cosas, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Pero bueno, les ha acontecido lo del verdadero proverbio.
El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Capítulo número 3. Ya el capítulo número 3 no lo voy a hacer en exégesis, simplemente quiero terminarte de presentar lo que sería propio en cuestión de entender por qué Pedro está hablando esto. Y el capítulo número 3 entonces ya nos está mencionando que entendamos, que atraigamos a nuestra mente la percepción de que en esos postreros días vendrían burladores andando en sus propias concupiscencias, diciendo incluso, pierde de vista que no se ha cumplido tu meta. Y como no se ha cumplido ni se cumplirá, pues mejor sigue en tu pecado, mejor sigue en tu error, sigue, al fin ya te justificaron, al fin ya te arrepentiste y Cristo te perdonó. Es lo que está diciendo Pedro en segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo del 1 al 4. Está evidenciando que estas personas van a empezar a decir literalmente que no hay ningún problema, que al final ya se tardó y se seguirá tardando su segunda venida, se seguirá tardando tu glorificación. Eso no va a pasar. Hay muchos teólogos y pastores cristianos que conozco que profesan incluso que el infierno ya no es real, que no existe ese juicio, que el infierno lo vivimos en la tierra. Y que la venida de Jesucristo eso ya sucedió. Que nosotros que vivimos en la tierra simplemente estamos aquí para seguir nada más intentando vivir la vida como nos plazca, al fin que Cristo ya pagó por nosotros y que Jesucristo no va a venir por segunda vez. Es impresionante cuando le escuchas esas predicaciones. No lo dicen tácitamente como te lo estoy diciendo porque a lo mejor dirías, si lo dicen tácitamente luego lo reconocería. No, te dicen cosas como, no te preocupes, Jesucristo sigue pagando por ti, si pecaste no hay ningún problema, Jesucristo te sigue abrazando, Él jamás te va a dejar, jamás. Empiezan a enturbiar el Evangelio con tal de que el pecado siga presente. Y esto es lo que Pedro estaba hablando con respecto a estos burladores, con respecto a estos engañadores, literalmente. Ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra por agua en agua está sentada. ¿Qué es lo que Pedro está mencionando? Probablemente lo que veíamos en el primer. Dios no se equivoca cuando incluso me hace escoger benditamente los pasajes que vamos a estudiar. Provienen de una inspiración, creo yo, de meternos en oración y que le preguntamos qué pasajes estudiar. En el anterior video vimos Génesis y explicamos la dimensión compleja de entender el yom de Dios, el día de Dios. Y esto es de alguna manera lo que ellos ignoran voluntariamente cuando yo entiendo las palabras de Pedro de esta manera, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada. Ellos ignoran todos estos procesos de Dios. Y yo lo podría decir así, en palabras más contextualizadas a mi entendimiento humano y sonso. Los tiempos de Dios son como un huevito de cocina. Cuando pones un AliExpress o cuando pones un pastel. Te podrás ir a ver la tele, te podrás ir a ver, a escuchar una canción y cantar o lo que sea. Te podrás incluso dormir. Pero el relojito sigue dando vuelta, como ese huevito. Cuando acaba de dar la vuelta es cuando el tiempo se cumplió. Porque el proceso se terminó. No porque literalmente el huevito haya terminado de dar vueltas, sino porque el proceso terminó adentro del horno. Lo mismo es con Dios. Ignoran estas personas voluntariamente que los tiempos de Dios tienen procesos. Y cuando termina el proceso de lo que debe de suceder previo a que Jesucristo venga, entonces sí, como dice la palabra de Dios por el mismo Pedro en este capítulo, la venida de Cristo será y sucederá para que incluso los cielos que son ahora y la tierra sean reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, sucederá el juicio, y la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, profecía de Oseas. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque el día del Señor será como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros de conducirnos en santa y malos y piadosa manera de vivir?
Lo que tú vivimos, lo que tú vives, lo que yo vivo va a ser deshecho de una manera completa. Y solo los santos y piadosos delante de la presencia de Dios seremos transformados a glorificación. Esto por gracia, pero nosotros nos debemos de mantener negando la carne, viviendo una vida piadosa, negando el mundo y sus deseos y sus pasiones, haciendo obra de ministerio, es decir, aplicándonos como hijos de Dios, porque la venida está cerca. Y diríamos, esto ya es muy trillado, pero obviamente está más cerca que cuando Pedro lo escribió, por lo menos 2000 años, o 1950 años, ¿no? Podríamos decir 1950 años más cerca de cuando Pedro lo escribió, solo por decir un número en particular. Esperándonos apresurarnos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados de Él en paz, sin mancha, sin reprensión, y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas todas estas cosas, entre las cuales las epístolas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también incluso las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces te pregunto, ¿cuál es la cronología de esta carta? ¿O cómo podemos usar el método histórico? Pues como ya lo hemos referido. En el tiempo en el que esta carta se escribe, Pedro ya había consolado, Pedro ya había apapachado, Pedro ya había creado una relación pastoral con sus ovejas. Y ante esa situación de que él estaba por partir y ante saber que iban a aparecer los falsos profetas, es que esta carta sucede. Y entonces ves la impotencia probablemente en las palabras de Pedro de que entendamos o entendiesen sus lectores en aquel primer siglo eh, que verdaderamente necesitaban mantenerse. Queremos creer y confiar en el nombre de Cristo Jesús que los que leyeron sus cartas, específicamente segunda carta de Pedro, cuando llegó la última persecución en sus tiempos, tanto que Jerusalén fue sitiada y nuevamente el templo destruido, queremos llegar a entender que, pues obviamente le hicieron caso. Ese es el contexto de la vida de Pedro, de la segunda carta. Pedro murió, ya no ha resucitado todavía, no, para la gloria de vida que hemos de ser levantados todos los que esperamos en Cristo Jesús. Y te preguntaría, entonces ahora, ¿con qué fuerza entiendes, después de ver la cronología, después de entender el momento histórico de esta carta, con qué fuerza entiendes esta carta? Pues a lo mejor para aquellos que somos pastores o somos cuidadores de personas, entonces entenderemos lo importante es que a veces es que entienda la gente, porque a veces no estamos tan presentes, porque a veces no podemos cubrirles y amarles de esa manera tan cercana como nos gustaría como pastores. O por otro lado, a lo mejor nos movemos de lugar de vez en vez y dejamos de ver gente y la pasión del corazón, y te lo digo de primera mano, pues es, híjole, pues que hayan atendido a todas las palabras que se les dijo, porque obviamente pues Dios también permite que haya esas lejanías y que haya esas situaciones para probar los corazones. Un poquito esa es parte de cómo utilizar el método este, interpretativo a la luz del método histórico. ¿Cómo entonces tú usarás el método histórico y qué te servirá y cómo te servirá entender los otros libros? Pues créeme, Pedro tiene 3 capítulos y es difícil un poquito, nos toma bastante tiempo, nos hubiera tomado todavía un poquito más, pero estamos ya terminando este video. Pero lo que quiero decirte es qué vas a hacer con Salmos, qué vas a hacer con Génesis, que tiene más de 40 capítulos. ¿Qué vas a hacer con esos libros? Pues estudiarlos. Y estudiarlos de manera paulatina, estudiarlos de manera cronológica, pero estudialos lento, estudialos rápido, pero estudialos.
Tú estudialos tranquilos, dale el tiempo al tiempo y permite que Dios sea el que te direccione para utilizar el método histórico en esta segunda faceta que vimos el día de hoy, verlo a través de todo un libro. La próxima vez que nos veamos en video veremos solamente un capítulo y con esto terminaremos lo que es la lección de método histórico en esta materia que estás estudiando de métodos de estudio bíblico. Sin más que añadir, espero tus comentarios. Nos falta todavía un libro, digo, una forma de usar el método histórico, que es la de capítulo por capítulo, y en ese sentido entonces, con eso ya te mandaré tu tarea con respecto al tercer video. Todavía ahorita no hay tarea, pero creo que ya más o menos sabrás qué te voy a dejar de tarea, así que si te puedes empezar a apurar o a trabajar un poquito con ella, pues trabájala. Tiene mucho que ver con que apliques el método histórico en algunas de sus facetas con respecto a algún libro, capítulo o evento que quieras analizar de la palabra de Dios y me los desgloses y me los sitúes de forma cronológica e históricamente hablando en un documento. Pero bueno, de eso hablamos más la tarea en el próximo video. Sin más que añadir, te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias por poner atención. Que Dios te bendiga.